Buenos días familia, Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Estamos una vez más acá estudiando juntos la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 194. Tremenda bendición. Este estudio de hoy está poderosísimo. Vamos a estudiar juntos la palabra y vamos a ver cómo lo que estaba viviendo Pablo en estos tiempos en el libro de Romanos, y vamos a seguir ese estudio, está reflejado también en lo que estamos viviendo tú y yo en estos tiempos. Así que bueno, hoy es el día 194 y vamos a estar estudiando Primera de Crónicas 15, todo el capítulo completo, Primera de Crónicas 16 del 1 al 36, Romanos 1 del 18 al 32, Salmos 10 del 1 al 15 y Proverbios 19 del 6 al 7. Y aquí vamos a estar estudiando hoy lo que dice la palabra y vamos para el versículo número 18 de Primera de Romanos. Y esto está interesantísimo porque aquí habla cómo el mundo necesita a Dios y cómo los gentiles son culpables ante Dios. Y dice así: por la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que la verdad de Dios nosotros podemos detenerla con la injusticia. Ese versículo solamente ahí habla muchísimo. Es importante porque aquí vemos como la ira de Dios es importante para que ustedes entiendan cómo se revela desde el cielo la ira de Dios en contra de aquellos que pecan. Porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y la ira de Dios viene a hacer justicia en contra de todo lo que no es verdad. Usualmente la ira de Dios es para aquellos que no han creído en el Señor, para aquellos que se rebelan y niegan a Dios, ¿ok? Vamos y seguimos. Y dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Dónde están las concupiscencias? En el corazón del hombre. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. Porque por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, por lo cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice la palabra, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sino Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto está bien fuerte. Y aquí estamos viendo en el versículo 18, del 18 al 23, por qué la raza humana es culpable delante de Dios, por las demostraciones de nuestra impiedad y de justicia. ¿Cuáles son estas demostraciones de impiedad y de justicia? La impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios y la injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. Eso lo tienen que tener muy claro. Ahí habla también de quienes detienen con la injusticia la verdad. La humanidad, de hecho, detiene la verdad de Dios. Aquí lo dice la palabra en este versículo. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, ha sido ignorada y ha sido ocultada deliberadamente por el hombre. Cuando la palabra aquí en Romanos 1:23 habla de la imagen, es la antigua palabra griega eikon, E-I-K-O-N. Esta palabra dice que cambiaron la imagen de Dios, ¿verdad? Y es peligroso cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de icon, de esta imagen que se hace el hombre por su propia elección. Esto se llama idolatría. Por lo cual también dice que Dios los entregó. Así que quiere decir que en su justa ira y juicio, porque Dios es un Dios justo, Dios entrega al hombre al pecado que sus corazones malvados desean, porque dice que la concupiscencia estaba en qué? Está en el corazón del hombre. Entonces, ahí Dios los entrega a esos deseos y les permite experimentar el resultado autodestructivo del mismo pecado. Porque el pecado tiene consecuencias y terminas destruyéndote tú mismo y destruyendo a todos los que están envueltos junto contigo en ese pecado. Esta frase es tan importante para Pablo que Pablo la repite 3 veces en este pasaje. Esto es importantísimo. Ahora, cuando Dios habla y dice que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, cuando Pablo escribe esta carta desde Corintio, dice que allí se practicaba deliberadamente todo tipo de moralidad sexual y rituales de prostitución. Acuérdense, Corintio era un lugar, una depravación impresionante y un lugar idólatra como ninguno. Dice que la terminología de Romanos 1:24 se refiere a esta combinación, que quiere decir una combinación de inmoralidad sexual y de idolatría. Dice la palabra que aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque les en contra de la naturaleza. Quiere decir, aquí están hablando del lesbianismo, abiertamente al lesbianismo. Pablo ni siquiera aquí en esta frase, cuando escribe esto, utiliza las palabras normales de hombre y de mujer, sino que usa las palabras macho y hembra, usando estas categorías que describen la sexualidad fuera de los términos humanos, porque el tipo de pecado sexual que se describe aquí está fuera de la dignidad humana. Pablo escribe a una cultura, en este tiempo le está escribiendo a los romanos, donde la homosexualidad era aceptada para hombres tal como para mujeres. Más o menos por unos 200 años, según el estudio que hice de esto, dice que los hombres que gobernaban el imperio romano practicaban abiertamente la homosexualidad y lo hacían a menudo con niños pequeños. Y yo creo que tú y yo podemos ser en este momento testigos de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad con el tráfico humano y la prostitución de niños. O sea, esto viene andando desde tiempos antiguos. Este es un espíritu, una deidad antigua que se ha levantado ahora, que nunca ha dejado de ser, que viene en contra de los principios morales y la dignidad del hombre, en contra de los principios que Dios ha establecido y del orden natural de Dios. Por eso tú y yo no podemos callarnos, tenemos que hablar. Nosotros no tenemos nada en contra del pecador, pero sí en contra del pecado y de las cosas que practican inmoralmente.
dice que el Imperio Romano específicamente ponía impuestos sobre la prostitución homosexual aprobada y daban a los muchachos que se prostituían un día feriado legal. Dice que el matrimonio legal entre el mismo género era reconocido, incluso algunos de los emperadores se casaban con otros hombres. En este tiempo que Pablo escribe esto, Nerón era el emperador de Roma. Y dice que él tomó a un muchacho que se llamaba Espuros y lo castró. Y dice que después se casó con él, hizo una ceremonia completa, una ceremonia real, una boda. Y dice que lo trajo al palacio con una gran procesión y hizo del muchacho su esposa. Pero más tarde, este mismo corrupto Nerón, enfermo mental, imagínate, con una mente reprobada, dice que vivió con otro hombre y él se convirtió en la esposa de ese hombre. Esto es increíble. El versículo número 27, aquí en Primera de Romanos, dice que recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa esto? Pablo habla aquí de una retribución para la conducta homosexual y específicamente habla para eso. La homosexualidad tiene en sí misma una retribución. Esto habla de la naturaleza autodestructiva de este tipo de pecado. Por lo regular, esto lo lleva en sí misma, lleva su propia retribución, con mucho tipo de pecado, mucha depravación, enfermedades. Esto trae tantas cosas porque el pecado tiene consecuencias. Dice que esta libertad de desobedecer debe ser vista como el juicio de Dios, no como la bondad de Dios. Este es el juicio de Dios sobre aquellas personas que desobedecen su palabra y que se rebelan en contra del Señor. Versículo 28 dice que como juicio adicional, Dios entrega al hombre a una mente reprobada. Esta mente reprobada quiere decir que las cosas son vergonzosas y enfermizas, que son aceptadas y son aprobadas fácilmente. Cuando tú tienes esta mente reprobada, tú aceptas todas estas cosas fácilmente. O sea, la lascivia, la murmuración, la depravación, eso para ti es normal. Por eso tú ves esta gente que están hablando, el LGBTQ, toda esta gente hablando, no, eso es normal, un pedófilo es normal, a mí me gustan los niños, yo necesito estar con los niños, tengo que darle afección a los niños porque es normal para mí. ¿Por qué? Porque tienen una mente reprobada y Dios castiga estas cosas. La palabra reprobada tiene el significado original de aquello que no ha pasado la prueba. Dice, ya que el hombre no aprobó el conocer a Dios, en tener en cuenta a Dios, el hombre llegó a tener una mente reprobada. Quiere decir que el hombre acepta todo lo que sea fuera de Dios, fuera de quien Dios es, de lo que Dios ofrece. En otras palabras, la raza humana puso a prueba a Dios con el propósito de aprobarlo si cumplía con las especificaciones las cuales fueron establecidas para un Dios que sería de su agrado. Y al encontrar que él no cumplía con esas especificaciones, se rehusó a aprobarlo como el Dios para ser adorado o tenerlo en su conocimiento. Quiere decir, como Dios no aprueba lo que yo hago, pues yo voy a hacer mi propio Dios y yo voy a echar a este Dios a un lado y yo voy a hacer lo que yo quiero. Una mente reprobada muestra que la rebelión contra Dios no solamente es mostrada en nuestras acciones, pero también con nuestros pensamientos. Acuérdense que todo comienza con un pensamiento. Es llevado al corazón, llevado a la mente y ahí se vuelve una acción. La lista en Romanos, del versículo 29 al versículo 31, nos da todos los ejemplos concretos del tipo de cosas que no le convienen al hombre. Y muchas de ellas son aceptables socialmente, son aceptables como la avaricia, la envidia y el orgullo. Pero todas estas trabajan en conjunto con los pecados que socialmente son inaceptables, como los homicidios y el no tener afecto natural. Yo te digo en esta mañana, el mundo necesita a Dios y tú eres el Pablo de estos tiempos y tienes que predicar
la verdadera doctrina de Dios en este tiempo. Acuérdate, el libro de Romanos nos habla que la justificación del hombre viene a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana nuevamente en la Biblia en un año. Chao, bye bye.